vamos a continuar dándole forma a nuestro backend. En el vídeo anterior vimos o creamos un método para registrar los usuarios, para que un usuario se pudiese registrar en nuestra aplicación y que esos datos quedasen almacenados de una u otra forma, ¿no? Para ello creamos el método register que tenemos aquí, método estático register que recibía un usuario y bueno, hacía pues todo lo que tiene que hacer con ese usuario. Ahora tenemos que crear un método para que esos mismos usuarios puedan logarse, puedan con sus credenciales autentificarse. En un principio dije que ese método iba a ser un método get para que le devolviésemos un usuario, pero bueno, creo que va a ser mejor crear un método post para ello, porque vamos a tener que enviarle información y para enviar información siempre es mucho mejor utilizar los métodos post. Vamos a tener que enviar tanto el login del usuario como la contraseña, o sea, las credenciales. Para ello, pues nada, vamos a crear, antes de entrar en si va a ser un método get o un método post, pues tenemos que crear nuestro método tal cual, nuestra lógica de negocio en la clase de usuario, en el modelo, ¿no? Así que igual que hicimos un método de register, vamos a hacer un método que se llame login y bueno, en este caso va a ser asíncrono porque bueno, va a atacar datos que van a estar almacenados en sabe Dios dónde y no sabemos pues cuál va a ser el resultado, lo que nos va a devolver, entonces mejor hacerlo de manera asíncrona. Bueno, pues vamos a ello. Así que vamos a crear un método estático también, que se llame login y que en este caso sea asíncrono, y que también pues reciba un parámetro que es el usuario, ¿no? Y aquí creamos nuestra función flecha. Y bueno, aquí dentro pues ya podemos trabajar con ese usuario. Antes de nada voy a crear una variable que almacene ese usuario, que bueno, va a ser usuario recibido, por ejemplo. Y bueno, eso lo almacenamos aquí, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, este usuario lo vamos a buscar en nuestro almacenamiento, ¿no? Ya sea en la base de datos o ya sea donde sea. Vamos a buscar ese usuario, vamos a buscar el login de ese usuario y vamos a ver si se encuentra registrado o no se encuentra registrado. Para ello vamos a crear otra variable que se llame usuario registrado. Y lo que vamos a hacer es buscar este usuario, el login de este usuario, en nuestros usuarios, en nuestro archivo de usuarios, que bueno, en este archivo de usuarios, ¿no? Este archivo de usuario que ya lo tenemos en este fichero porque ya lo hemos almacenado en esta variable, usuarios devolver, ¿vale? Entonces, pues simplemente ponemos usuarios devolver, .find, que es el método que nos va a buscar, ¿de acuerdo? Y find lo que está esperando es una función callback, así que bueno, le pasamos una función callback con el usuario, ¿no? Y pues lo que tiene que buscar, ¿no? La comparación que tiene que hacer, la condición que tiene que cumplir para que find pues encuentre ese usuario o no lo encuentre, ¿no? En este caso sería este usuario, ¿no? Usuario nick, que es el de usuario devolver, ¿no? Nick con CK, perdón. Pues le vamos a decir que busque el nick de este usuario y que vea si es igual a el nick de este usuario, el usuario recibido, .nick. ¿Vale? Y find funciona de esta forma, ¿no? Si encuentra el usuario, pues va a devolver el usuario, o sea, va a devolver el primer usuario que cumpla esta condición. El primer usuario almacenado que cumpla esta condición, donde nick sea igual, el nick que le hemos pasado sea igual al nick que pues esté guardado en nuestros datos, ¿no? En nuestro almacenamiento. Si no encuentra ninguno que cumpla esa condición, lo que nos va a devolver es un defined, ¿no? Así que pues con eso podemos trabajar.
con eso podemos trabajar, como he dicho, y decirle pues que si este usuario registrado no tiene nada, que es un definer, ¿no? No usuario registrado, pues que nos dé un error, ¿no? Que nos lance un error, que nos dé un return de, pues, por ejemplo, no existe el usuario, ¿no? Y si, por el caso contrario, si usuario registrado sí tiene datos, pues entonces esto aquí no va a entrar, entonces va a seguir adelante, ¿no? Bueno, ya sabéis que si en el momento de que el programa se encuentra un return, pues salta todo el método, ¿no? Pero, ya digo, si no entra aquí, lo que hay que hacer ahora es ver si el password de este usuario es igual al password de este usuario, ¿no? Y para ello vamos a utilizar un método que es localeCompare, o como se diga en inglés, localeCompare o así. Y lo que va a comparar son los dos strings, el string del password que estamos pasando aquí con el string del password almacenado. ¿De acuerdo? Antes de nada voy a crear una variable para guardar pues el password, ¿no? Y en esa variable pues lo que se va a guardar es el resultado de localeCompare, ¿no? En este caso pues usuario recibido .password .localeCompare. Bueno, y aquí ya pues Visual Studio me ha detectado que esto necesita un string, ¿no? Para comparar, ¿no? Así que yo el string que le tengo que pasar es el del usuario que está en nuestro almacenamiento, ¿no? En este caso sería este, ¿no? Porque ya hemos buscado el usuario y lo hemos encontrado por el login, así que ya lo tenemos aquí. Pues aquí verá si usuario registrado, el usuario registrado que tenemos tiene el mismo password que el usuario que le hemos pasado, ¿no? Vale. Y si localeCompare los dos strings que estamos comparando son iguales, va a devolver 0. Y si no, va a devolver pues -1 o 1, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es que nos devuelva 0. Si no nos devuelve 0, pues tenemos que dar un error. Así que vamos a ello. Entonces, si power es distinto a 0, ¿no? PowerRD es distinto a 0, pues esto tiene que lanzar un error, un return fallo de autentificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y si todo ha ido bien, pues entonces ya lo único que nos queda es crear, vamos a crear un usuario con los datos que hemos encontrado y vamos a devolverlo, ¿no? Tampoco es necesario devolver todos los datos, el usuario tal cual, así que vamos a devolver solamente el password, no lo vamos a devolver, vamos a devolver el nick, el mail y un token, ¿vale? El token por ahora no hemos visto cómo crearlo, porque no hemos visto todavía JWT, así que el token va a ser simplemente un string que se llame token, ¿de acuerdo? Así que eso, vamos allá. Vamos a crear un usuario, en este caso una constante que se llame usuario formateado. Esto aquí, y lo que va a hacer es pues, voy a crear un JSON con el nick, que va a ser el usuario registrado.nick, el mail, que va a ser usuario registrado.mail, y
el token, que va a ser, pues, en este caso un string que es token. Y ya está, ¿no? Y pues para terminar, pues retornamos esto. Tu usuario formateado. ¿De acuerdo? Pues así tendríamos ya nuestro método que hace el login del usuario. Bueno, una vez terminado nuestro método en el modelo, hay que hacer pues lo propio en el controlador y en la ruta, ¿no? Para llamarlo. Entonces en el controlador pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, igual que hicimos un método para register, en el controlador para usuario, vamos a hacer un método para login, que también sea asíncrono. Y bueno, como cualquier controlador, pues necesita un request y un response para estar respondiendo a las llamadas. Y vamos con nuestro método y va a coger los datos que le pasemos por el body, ¿no? Vamos a llamarle datos de autentificación, ¿no? Datos out, por ejemplo, que va a venir pues en el body, request .body, y estos datos pues directamente se los vamos a... es muy parecido a esto. Aquí también recibimos en el body los datos y se lo pasamos directamente. Pues aquí se lo vamos a request ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es pasar esos datos directamente al modelo, ¿no? Así que creamos un usuario, que va a ser lo que va a recibir de pasarle esto al modelo, ¿no? Si todo va bien, pues vamos a recibir el usuario, ¿no? Como dijimos aquí, que es lo que devuelve esto, usuario formateado, ¿no? Que es lo que va a recibir, es esto. ¿De acuerdo? Para recibir esto, pues hay que pasárselo al modelo de una wait, porque es asíncrono. Bueno, le pasamos el modelo .login datos out. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que hicimos aquí. Aquí es this modelo register y aquí es this modelo login, ¿no? Porque pues, se hace referencia al mismo método de clase, ¿no? Y bueno, si el usuario pues, lo hemos recibido correctamente, pues lo mostramos, ¿no? Lo pasamos como un JSON, ¿no? Sería usuario. Quiero poner un else, así que voy a ponerlo entre llaves para que se vea mejor. No es necesario, pero bueno. Pasamos el response, pongo con un JSON del usuario, ¿no? Y aquí, como he dicho, si no tenemos usuario, pues mandamos un response con un JSON de un error 400, ¿no? Por ejemplo. Después, bueno, status, ¿no? 400. Y así sería, ¿no? Aquí falta solo una coma, por eso hay un error aquí. Quiere poner un punto y coma, he puesto una coma. Vale, pues esto ya estaría en el método para el controlador, ya estaría, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora vamos a la ruta para ya completar la cadena de llamadas para nuestro login. Y nada, como hemos dicho, vamos a crear la llamada en la ruta. Aquí tenemos los controladores, los datos, los helpers, modelos, y aquí tenemos las rutas, ¿no? Las rutas que tenemos, la de artículos y la de usuario. En este caso, pues estamos trabajando con usuarios, pues abrimos la de usuario. Y bueno, descolapso esto, que está colapsado. Y bueno, aquí teníamos una llamada a la raíz, ¿no? La raíz llamaba al método register, ¿no? Pues ahora hay que llamar al método login, ¿no? Y para eso pues vamos a tener que crear otra ruta. Así que usuario, voy a dejar un espacio aquí,
usuario router.post y pues vamos a crear una ruta que se llame login, ¿no? Y en esta ruta pues vamos a decirle que vaya controlador.login. Y simplemente con esto ya lo tendríamos. Bueno, y ahora toca probarlo en Postman. Vamos a ver si nosotros vamos a esta ruta, si podemos logarnos con los usuarios que existen en nuestra base de datos, bueno, en nuestro archivo en este caso, y ver si realmente pues esta API nos devuelve lo que esperamos que nos devuelva, lo que hemos puesto que nos tiene que devolver. Así que nos vamos a Postman. Aquí teníamos ya, bueno, antes de nada tengo que arrancar el servidor. Para eso pues me voy a terminal, npm fundev y arranco. Vamos a ver si arranca bien. Parece que todo está bien. Me dice que el servidor está a la espera. Y aquí, bueno, en Postman pues vamos a ver que es un método post, como hemos dicho. Y en este caso, en vez de ir a la raíz de usuario, tiene que ir a login, ¿no? Vamos a login. Y en el body tenemos que pasarle pues un usuario. En este caso estábamos pasando Pedrito y bueno, yo creo que este usuario no va a existir porque lo hacíamos cuando estábamos registrando usuarios. Vamos a mandarlo a ver qué pasa. Me dice que el usuario no existe el usuario. Vemos que por lo menos se envía y está recibiendo algo. Vale, vamos a ver si es cierto que no existe el usuario. Vamos a usuario. Esto no es en datos, usuarios. Es el usuario que hemos puesto, era Pedrito. Pedrito no existe, ¿no? Está Pepito, Juanito, Fernando, Francisco, Roberto y ya está, ¿no? Entonces vamos a probar ahora pues autentificándonos con uno que sí existe. Por ejemplo, Juanito, ¿no? Voy a coger a Juanito. Vamos a poner aquí a Juanito. Y vamos a ponerle, bueno, ahora vamos a ponerlo pero con el password mal. A ver si ahora nos va a identificar que el usuario sí existe, pero que el password no está bien. Entonces nos tiene que dar otro error que creo que era credenciales incorrectas o algo así, ¿no? O error de autentificación o algo así, ¿no? Vamos a ver, le damos a send. Y nos dice que sí. Esta contraseña me la está cogiendo como buena. Vamos a ver si la contraseña está bien. La contraseña está bien. Es que tenía puesta esta contraseña. Vale, vamos a cambiarla. Vamos a poner otra. Esa sería de pruebas que yo estaba haciendo. Vamos a poner otra que no sea la correcta. Y nos dice fallo de autentificación, ¿no? Si yo pongo la anterior que estaba y está todo bien, pues ya veíamos que funcionaba bien. Un poco spoiler, ¿no? Si le damos a send, nos está devolviendo pues el usuario tal cual, lo que hemos dicho que nos devuelva. El nick, el mail también nos lo debería devolver, pero en este caso no tiene mail, porque se me olvidó ponerlo y no tiene mail, entonces no nos devuelve nada, pero nos devuelve el token. Y en este caso, como el token todavía no lo estamos generando con JWT, nos devuelve la palabra token, el string token, tal cual, ¿de acuerdo? Porque lo hemos puesto así por pruebas, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es, primero, cómo codificar esta password, ¿de acuerdo? Este password no está codificado, o sea, este password no está encriptado. Vamos a encriptar este password antes de nada. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama bcrypt, que le instalamos al principio de los primeros vídeos, si no en el primero. Y con ello vamos a encriptar ese password. Y para encriptar ese password que nosotros tenemos en nuestro almacenamiento, nos tenemos que ir al método que almacena esos datos, ¿no? Al método de register, que es cuando nosotros estamos registrando ese usuario y pues poniéndolo en nuestro almacenamiento, ¿no? En este caso, pues nos vamos a register, que está aquí. Aquí tengo el del login que acabamos de hacer ahora, justo arriba tengo el del register. Y nos vamos a ir justo antes de cuando ya está todo validado, y lo que hacemos es almacenarlo, ¿no? Que sería aquí.
aquí lo almacenamos, ¿no? Pues justo antes lo que voy a hacer es con nuevo usuario, que es lo que almaceno, con nuevo usuario, encriptar el password. Así que nuevo usuario, punto password, ¿vale? Solo quiero encriptar el password. Y para encriptar ese password voy a utilizar, como hemos dicho, una herramienta que se llama Bcrypt, que le instalamos al principio en los primeros vídeos. Y lo que va a hacer Bcrypt es encriptar ese password según pues, unos parámetros que nosotros le demos. En este caso voy a ponerle como coste 10, que es lo que se suele usar. Y este coste lo que hace es, pues, cuanto más grande sea ese número, más costoso en eficiencia va a ser y mejor va a ser la codificación, mejor va a ser la encriptación, pero como hemos dicho, pues también va a ser más costoso a nivel de eficiencia. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Voy a poner Bcrypt utiliza métodos asíncronos, así que hay que utilizar await. Y utilizamos Bcrypt, como hemos dicho, .hash. Y bueno, aquí pongo un nuevo usuario. Ahora ya sí me lo está cogiendo, ¿vale? Bien, perfecto. Nuevo usuario, .password. Y aquí, como hemos dicho, el coste es un número que es, en este caso, el número 10. Así que, nada, simplemente con esto tendríamos. Y bueno, aquí como estamos utilizando await, pues hay que convertir el método register en asíncrono, ¿de acuerdo? Y porque si no, pues no va a funcionar. Y ya estaría. De esta manera, pues lo que vamos a guardar aquí en nuevo usuario password va a ser el password ya codificado, encriptado, ¿de acuerdo? Que es lo que después vamos a guardar en nuestro almacenamiento. Acordado de importar Bcrypt, ¿de acuerdo? Si no, esto no va a funcionar. Así que import Bcrypt from Bcrypt. Ahí está. Y bueno, ahora lo que queda es probar esto en Postman, a ver si funciona, a ver si el password que nos da pues no es un password legible, sino un password encriptado. Nos vamos a Postman, pues en este caso vamos a actuar sobre la raíz de usuarios que va directamente al método register. Y vamos aquí al body, aquí en raw, y bueno, vamos a dejar esto así, Pedrito, tal cual. Y el password, como veis, es hola. Cuando nosotros ingresemos, pues debe ser otro, ¿no? Debe ser uno que no sea legible, ¿no? Si lo vamos a send, vemos que pues nos está devolviendo el mismo usuario, pero el password ya no tiene nada que ver. El password ya no se lee tal cual. Esto es lo que nosotros tendríamos en la base de datos por si a nosotros nos hacen un ataque, para que ese atacante no pueda tener acceso al password original, sino que va a tener acceso a un password encriptado, y para usarlo tendría que desencriptarlo, que es una labor pues bastante difícil, ¿no? Según también la encriptación, pues más o menos difícil, pero suele ser bastante difícil. Así que bueno, ya tendríamos nuestros passwords encriptados. Bueno, pues como hemos dicho, ahora mismo nuestro método login, cuando nos devuelve el usuario, nos devuelve un token que es un token puesto aquí a fuego de prueba, que se llama token. Ahora es el momento de cambiar esto, es el momento de utilizar JWT para crear nuestros propios tokens y para facilitarnos que los usuarios trabajen utilizando los tokens como sesiones, ¿no? Para ello vamos a crear un helper para JWT, creo un archivo JS que se va a llamar, pues, por ejemplo, JWT users, ¿no? .js. Y eso que, bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es importar JWT, import JWT. Yo trabajo con un paquete que se llama JWT simple,
que bueno, he trabajado con él bastante y no me ha dado ningún problema nunca, así que es lo que aconsejo. Y además, JWT, ¿cómo funciona? Pues JWT lo que hace es coger unos datos, un payload que se llama, que nosotros le pasemos, y coge también un secreto, una palabra o lo que sea que nosotros tengamos en el servidor, y con una conjunción de esas dos cosas crea un token, ¿no? Como nosotros no estamos trabajando en producción, no tenemos un servidor donde podamos tener variables de entorno, al principio instalamos un paquete que se llamaba .env, que simula estas variables de entorno. Así que lo que vamos a hacer es importarlas también. Sería .env config. Y de esta manera lo que hacemos es tener acceso a nuestras variables de entorno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el secreto es siempre una buena práctica no tenerlo pues muy accesible, ¿no? Y en este caso tenerlo en una variable de entorno es lo más recomendado. Así que vamos a ello. También JWT, el token en sí va a necesitar, o sea, no es necesario, pero sí recomendable que le pongamos una caducidad para que en el momento en que llegue se transcurre ese periodo ya el token sea inválido. Entonces vamos a poner que vamos a ponerle aquí una caducidad. Si no recuerdo mal está en milisegundos, es que para hacer pruebas vamos a ponerlo que sean 30 segundos. Así que vamos a ponerlo de esta manera. Después ya lo podremos ampliar, 30 segundos es muy poco, como comprenderéis, pero bueno, es para hacer pruebas, está bien, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer ya es la creación del token. Así que vamos a crear aquí un método que después necesitaremos importar, así que vamos a llamarle crear token y va a ser una función fecha que va a recibir un usuario que va a ser nuestro payload, y aquí lo que vamos a hacer es crear el payload tal cual, así que con payload y creamos un JSON con el payload que va a ser el usuario tal cual, que esto va a ser usuario .id, el nick lo mismo, usuario.nick, el mail, usuario.mail, y otro que va a ser pues ex, que va a ser por la fecha de caducidad, ¿no? Que aquí vamos a utilizar el método del sistema date.now, que me va a dar la fecha actual, y a esta fecha actual lo que le voy a hacer es sumar la caducidad, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos la fecha actual más 30 segundos, ¿no? Que es lo que queremos. Aquí hay errores porque const, ahí está. Y aquí también está este error. Ya tendríamos nuestro payload y ahora, como hemos dicho, pues tenemos que llamar a los métodos de JWT, que es lo que vamos a retornar, ¿no? Vamos a retornar JWT encode, así, y le vamos a pasar el payload y el secret. Process.end.secret. Que esto pues ahora lo tenemos que crear, no existe, ¿de acuerdo? En el momento que creemos esto, pues JWT nos va a crear nuestro token. Y aquí, como hemos dicho, estamos haciendo referencia a un secreto. ¿Qué es ese secreto? Pues como lo tenemos aquí en mayúsculas, nos podremos imaginar que es una constante que está en algún sitio. En este caso
hacer referencia a las variables de entorno que aún no hemos creado, porque no hemos creado el archivo .env, ¿de acuerdo? El archivo .env que es en el que se basa .env, ¿no? Esto aquí, vale, JWT, perdón, ¿de acuerdo? Pues me estaba diciendo que esto no estaba siendo usado, normal, porque estaba esto mal escrito. Así que hay que crear nuestro archivo .env, lo vamos a crear en la raíz. Y bueno, nos ponemos aquí, lo creamos en la raíz, que se llame .env. Y ya vemos que se nos marca de una forma distinta, no se nos marca, con un engranaje para decirnos que es un archivo especial, un archivo de entorno, ¿no? Así que bueno, en el .env vamos a crear el secreto, ¿no? Secreto. Voy a hacer una constante que va a tener datos y en este caso voy a poner esto con minúsculas, es un secreto, ¿no? Por ejemplo. Guardo esto y aquí ya se va a hacer referencia a esto. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo veremos cómo terminar con esto de JWT, cómo crear un middleware para que se creen los tokens automáticamente. Veremos cómo pasar todos nuestros datos a una base de datos no relacional, en este caso MongoDB, y en definitiva terminaremos con nuestro backend. Así que pues en el próximo vídeo, una vez terminado con el backend, daremos paso a lo que es el frontend, que lo daremos en React. Así que bueno, hasta el próximo vídeo.